Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Es un placer tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día absolutamente increíble. Hoy nos sumergiremos en un tema que ha encendido debates y generado entusiasmo en el mundo del entretenimiento, la fascinante trayectoria del actor turco Can Yaman. Pero no nos quedaremos en la superficie, amigos. Vamos a desentrañar su historia con un enfoque particular, exploraremos su evolución, los momentos que quizá podríamos llamar de reflexión, y sobre todo, su admirable determinación de aprender de sus errores y seguir adelante con una resiliencia envidiable. Como muchos de ustedes saben, Can Yaman es un nombre que resuena con fuerza en el panorama actoral internacional. Ha conquistado corazones en todo el mundo con sus papeles en series turcas que se han convertido en fenómenos, como Erkencikus, esa comedia romántica que nos hizo suspirar y reír a carcajadas, y Dolunay, un drama que combinó romance y una pizca de intriga. Pero su camino no ha sido un lecho de rosas. Ha estado salpicado de controversias, malentendidos y momentos en los que, digamos que las cosas no salieron como él esperaba. Pero lo que a mí me parece realmente fascinante es cómo ha manejado todo esto. Cómo ha mostrado una voluntad de reflexionar, de corregir sus errores, y de seguir adelante con más fuerza, construyendo una carrera sólida y dejando una huella imborrable. Así que prepárense para un análisis profundo, pero también divertido y lleno de anécdotas sobre la vida y carrera de este actor que tanto nos gusta, que tanto nos intriga. Vamos a diseccionar su evolución, tanto profesional como personal, y a tratar de entender mejor qué significa para él esa frase que resuena con tanta fuerza: no me rendiré jamás. Una declaración de intenciones, una promesa de perseverancia, y un mantra que parece guiar sus pasos. Y antes de que comencemos a sumergirnos en este fascinante universo, permítanme recordarles algo muy importante: no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre sus actores y series favoritas. Además, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Así estarán siempre al día, listos para la próxima dosis de análisis y debate. Es una forma fantástica de mantenerse conectados y ser parte de esta comunidad de amantes del entretenimiento. Ahora sí, comencemos. Can Yaman sin duda ha sido una figura que genera opiniones polarizadas. Ha sido amado y admirado por millones de personas en todo el mundo, quienes han seguido con entusiasmo sus proyectos y han celebrado sus éxitos. Pero también ha enfrentado críticas y controversias. Es un personaje complejo con matices, y es precisamente esa complejidad la que lo hace tan interesante de analizar. Una de las primeras cosas que hay que destacar, y que siempre ha estado presente, es su dedicación inquebrantable al trabajo. Can es conocido por su compromiso absoluto con sus personajes. Se sumerge en ellos, los estudia, se prepara a conciencia, dedicando horas y horas a perfeccionar cada detalle. Es un perfeccionista, y eso se nota en su desempeño actoral. Desde sus primeros trabajos se ha esforzado por dar lo mejor de sí, por crear personajes creíbles y cautivadores. Su pasión por la actuación es palpable, y eso es algo que atrae a los espectadores y los conecta con su trabajo. Podemos ver esa dedicación en la forma en que moldea su cuerpo para un papel, en la forma en que estudia el guión, en la forma en que se entrega por completo a la interpretación. Es un actor que vive su profesión con intensidad. Pero como cualquier ser humano, Can también ha cometido errores. Es inevitable. Todos nos equivocamos en algún momento. Algunos de sus comentarios en entrevistas, ciertas declaraciones en redes sociales, y algunos comportamientos puntuales han generado controversia y han sido objeto de críticas, incluso de fuertes críticas. Ha habido momentos en los que, quizás por inexperiencia, por la presión de la fama, o por una mala gestión de la atención mediática, no midió bien sus palabras o sus acciones. Es importante recordar que la fama, la atención pública, pueden ser abrumadoras, y es fácil cometer errores cuando uno está constantemente bajo el escrutinio público. La vida de un actor famoso no es sencilla, y Can lo ha experimentado de primera mano. Uno de los momentos más comentados, y que a menudo se asocia con su arrepentimiento, fue cuando decidió mudarse a Italia para enfocarse en proyectos internacionales. Esta decisión fue vista por muchos como un paso audaz, un intento de expandir sus horizontes y de conquistar nuevos mercados. Allí, aunque logró importantes contratos y comenzó a trabajar en producciones de renombre, algunas de sus actitudes y declaraciones generaron una considerable polémica. Se habló mucho sobre su actitud en el set, sobre cómo interactuaba con la prensa, con
sus compañeros de trabajo y con el equipo de producción. Hubo momentos en los que pareció distante, prepotente y eso generó críticas y cuestionamientos. Estas experiencias, aunque sin duda difíciles, le sirvieron como una valiosa lección, una lección que le costó críticas y posiblemente la pérdida de oportunidades. Pero lo interesante, lo que realmente me parece admirable, es cómo Khan ha reaccionado a estas situaciones. En lugar de evadir las críticas o de justificarse, ha demostrado una notable actitud de autocrítica. Ha reconocido que ha cometido errores, que no siempre ha manejado las situaciones de la mejor manera, y ha expresado su sincero deseo de aprender de ellos. Ha hablado abiertamente sobre la importancia de la humildad, de la reflexión, y de la madurez. Ha entendido que la fama conlleva una responsabilidad, y que es necesario actuar con prudencia y respeto. Esto es lo que, en mi opinión, realmente distingue a Khan. No es solo el hecho de que haya cometido errores, sino su disposición a reconocerlos, a analizarlos, y a trabajar en sí mismo para no volver a repetirlos. Es un proceso de crecimiento personal, de maduración, que todos deberíamos emular. Esto se manifiesta de muchas maneras. Primero, en su actitud hacia la prensa. Ha aprendido a ser más cauteloso, a medir sus palabras, a comprender la importancia de una buena relación con los medios, que son, al fin y al cabo, los que transmiten su imagen al mundo. Ya no es el mismo joven impulsivo que se dejaba llevar por la emoción del momento. Ahora parece ser mucho más consciente del impacto de sus declaraciones, de la imagen que proyecta, y de cómo sus palabras pueden ser interpretadas. Ha aprendido a ser más estratégico, a cuidar su imagen, y a utilizar los medios a su favor. Ha comprendido que la prensa puede ser una aliada o una enemiga, y ha optado por la primera opción. También se puede ver en su enfoque en sus proyectos. Ha elegido cuidadosamente los papeles que interpreta, buscando roles que le permitan demostrar su talento y su versatilidad como actor. Ya no se limita a papeles que exploten su físico, sino que busca desafíos, roles que le permitan crecer como artista. Se ha esforzado por perfeccionar su técnica, por estudiar a fondo a sus personajes, y por trabajar con profesionales de renombre, directores y guionistas que le aporten valor y que le permitan explorar nuevas facetas de su talento. Esto demuestra su ambición, su sed de aprendizaje y su deseo constante de crecer como artista. No se conforma con la fama, sino que busca la excelencia. Y por supuesto, también se refleja en su vida personal. Ha aprendido a proteger su privacidad, a ser más selectivo con sus amistades, a rodearse de personas que lo apoyen y que lo ayuden a mantener los pies en la tierra. Ha aprendido a priorizar su bienestar emocional, a cuidarse, a gestionar el estrés y la presión de la fama. Ha buscado el apoyo de profesionales, terapeutas y consejeros, que le han ayudado a desarrollar herramientas para afrontar los desafíos de la vida. Todo esto demuestra una madurez, una capacidad de adaptación, y una inteligencia emocional que son verdaderamente dignas de admiración. Es un hombre que ha aprendido a gestionar su vida de manera consciente y responsable. Otro aspecto muy importante de la trayectoria de Khan Yaman es su relación con sus fans. Sus seguidores son leales, apasionados y lo apoyan incondicionalmente. Él es muy consciente de esto y siempre ha mostrado un gran respeto y agradecimiento por ellos. Es una relación bidireccional, de reciprocidad, que se basa en el cariño y la admiración mutua. En muchas ocasiones, Khan ha interactuado con sus fans a través de las redes sociales, respondiendo a sus mensajes, organizando encuentros, participando en eventos y mostrando su apoyo a causas benéficas. Esto demuestra su compromiso con la gente, su empatía, y su deseo de utilizar su fama para hacer el bien. Es un actor que se preocupa por su público, que valora su apoyo, y que utiliza su plataforma para generar un impacto positivo en la sociedad. Es un ejemplo de cómo la fama puede ser utilizada para propósitos nobles. Volviendo al tema del arrepentimiento, yo no creo que esa sea la palabra correcta para describir la actitud de Khan. Más bien, creo que ha sido un proceso de crecimiento, de aprendizaje y de transformación personal. Ha experimentado momentos difíciles, ha cometido errores, y ha tenido que lidiar con la presión de la fama, con la exposición mediática, y con las expectativas del público. Pero en lugar de rendirse o de victimizarse, ha elegido aprender de esas experiencias, analizarlas, y utilizarlas como trampolín para convertirse en una mejor persona y en un mejor actor. Es un proceso constante, un trabajo de por vida. Es importante destacar, como ya lo mencioné, que nadie es perfecto, y todos cometemos errores.
Lo que realmente importa es cómo reaccionamos ante esos errores, si estamos dispuestos a reconocerlos, a aprender de ellos y a mejorar. Y en este sentido creo que Can Yaman ha demostrado una gran fortaleza, una gran madurez, y una capacidad de aprendizaje que son verdaderamente encomiables. Ha demostrado que es un ser humano con sus virtudes y sus defectos, y que está en constante evolución. La frase que nos da pie a este vídeo, no me rendiré jamás, no es solo una frase, es una declaración de intenciones, una promesa de perseverancia, y un mantra que guía sus pasos. Es la promesa de seguir luchando, de seguir superándose, de seguir adelante con pasión, con determinación, y con la convicción de que es posible lograr sus metas. Es una frase que resume su filosofía de vida, su actitud ante los desafíos, y su determinación para seguir creciendo. Y lo que es más importante, su transformación no es solo superficial. Se nota en su trabajo, en su actitud, en su forma de relacionarse con los demás, y en la imagen que proyecta. Se nota en la elección de sus proyectos, en su forma de interactuar con la prensa, y en su compromiso con sus fans. Es un ejemplo inspirador de cómo la adversidad puede ser una oportunidad para el crecimiento, y de cómo la perseverancia, la resiliencia, y el trabajo duro pueden llevarnos a alcanzar nuestras metas, a superar los obstáculos y a construir una carrera exitosa y significativa. Así que en resumen, Can Yaman es un actor talentoso y carismático que ha tenido una trayectoria llena de altibajos, de momentos de gloria, y de desafíos. Ha cometido errores, pero ha sabido aprender de ellos, analizarlos, y crecer como persona y como profesional. Su determinación, su compromiso con la mejora continua, su capacidad de adaptación, y su resiliencia son dignos de admiración y de estudio. Es un ejemplo de que es posible crecer, aprender y mejorar constantemente sin importar los errores cometidos. Y ahora, amigos, me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué opinan de Can Yaman? ¿Qué es lo que más les gusta de él? ¿Creen que ha aprendido de sus errores? ¿Qué es lo que más valoran de su trayectoria? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones, debatir sobre este tema tan interesante y conocer sus perspectivas. Es importante escuchar diferentes puntos de vista, para enriquecer la discusión y para comprender mejor a este fascinante personaje. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre la vida y la carrera de Can Yaman. Espero que este análisis haya sido útil y que les haya dado una nueva perspectiva sobre este talentoso actor. Y no se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos, y podrán seguir debatiendo y analizando el apasionante mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Y recuerden, no me rendiré jamás.